Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Un día más, en pudiéramos decir, este nuevo año, después del verano, empezamos nuestro programa, y en este caso empezamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo Benito. Hay que decir inevitablemente algo sobre Emilio Carrillo, porque podría hacer no hacer ninguna introducción y meternos en el programa, y lo que pasa es que nuestros programas ya trascienden más allá de las fronteras de España, y entonces puede haber personas que no entiendan muy bien qué es lo que estamos haciendo. Pues hay que decir que Emilio Carrillo es un hombre procedente de una sensibilidad muy especial dentro de la política y de la economía. Es un hombre que su trabajo consiste precisamente en temas económicos, y él además es economista y es profesor de la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues durante un proceso de tiempo Emilio ha entrado en un proceso de evolución, como hemos entrado todos, en el que él se destaca como un dirigente clarísimo en Sevilla, y entonces hoy asistimos a la presentación de su libro. Su nuevo libro se llama Dios, y ni Dios para arriba ni Dios para abajo, sino Dios, o sea, creo que ese nombre no lo ha puesto nadie en ningún libro, porque es una cosa tan inconcreta que es demasiado concreta, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de este libro que ha escrito Emilio, que yo creo que es la culminación de toda su búsqueda de muchísimos años, donde nosotros todos hemos sido testigos y le hemos seguido en todo lo que hemos podido, pero este libro es muy trascendental, va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, porque plantea una cosa que siempre ha ido acompañado del hombre, aunque el hombre nunca haya entendido nada sobre eso, que es Dios. ¿Quién es Dios y qué es Dios en este momento? Y él habla de un Dios interior y un Dios exterior, y él hace un planteamiento que lo podemos comprobar todo y que lo comprobamos, que ese Dios exterior que nunca lo vas a alcanzar y nunca lo vas a ver porque está en el cielo y tú estás en la tierra, pero está fuera. Las cosas por donde nosotros buscamos la felicidad nunca nos llegará si tenemos una concepción de ese Dios exterior. Él nos plantea el Dios interior del Maestro Jesús, él nos plantea otra cosa absolutamente distinta, que está muy conectada con la felicidad. Pero de todo esto vamos a hablar dentro de un momento con él. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote de nuevo y estamos ya con nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Hola, Emilio. Muy buenas, Ángel. Encantado de verte, aunque igual eres una de las personas que más se ven en Confidencia en el Camarote. Bueno, pero no es lo mismo a través de la red que aquí en persona. Estoy encantado de estar contigo. Es distinto un poco eso, pero nos agrada muchísimo que estés por aquí. Y más, como he dicho en un principio, con este libro que propones, que pueda ser un elemento interesante para las personas que son buscadores de la realidad, de la verdad, de la vida y tal. Yo creo que ese es el libro, en este momento, culminante de tu vida, Emilio. Es que yo creo que ahí has echado todo lo que tenías. Y esas experiencias que has tenido últimamente tan gravísimas, yo creo que están ahí perfectamente marcadas como una enseñanza. Sí, perfecto. El libro es fruto de un proceso muy largo, de casi medio año, de mucho silencio, sí, de mucha introspección. Desde principios de diciembre del 2012 hasta prácticamente mayo del 2013, las horas de meditación que yo hago normalmente por la mañana se complementaron con muchas horas por la tarde. Dejé todo tipo de charlas, dejé todo tipo de encuentros, sí, y lo que me dediqué fue a buscar en mi interior. Emilio, antes de empezar con eso, vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están aquí. Faltaría más. Que habría que decir que no solamente son los que están ahora mismo que se ven en la televisión físicamente, sino que hay un montón de personas que están aquí con los técnicos y que les agradecemos a todos ellos que estén aquí con nosotros, aunque no hayamos podido darle lo que ellos necesitaban, que es un lugar para estar cómodo viendo y escuchando este programa. Pues Emilio, sigue hablando de lo que estabas comentando. Pues como resultado de ese silencio,
durante esos meses fui sintiendo una serie de cosas. Y en un momento concreto sentí en mi interior el compartir todo eso que durante esos meses había visto y había sentido. Y fundamentalmente, para ir al grano, el elemento clave de todo lo que había sentido se relaciona con Dios, o como cada uno quiera llamarlo. Me da exactamente igual el tema del nombre, porque además es el no nombre. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar Padre Madre, le podemos llamar fuente, energía, Alá, Vishnu, como cada uno considere oportuno desde su interior. Pero yo creo que todos nos entendemos cuando se utiliza el término Dios, por lo menos en nuestra cultura y en este país y en nuestra lengua. Yo lo que sentí, Ángel, es que hay muchos temas concienciales y espirituales muy importantes. Tú en tu programa los tratas maravillosamente, muchos de ellos. Ahora bien, lo que yo he sentido es que en el momento evolutivo de la humanidad, en este preciso instante, la comprensión de la divinidad se ha convertido en el meollo de la cuestión. Y que podemos dar muchas vueltas en torno a ello, con temas todos, insisto, muy trascendentes, pero que ha llegado el momento en el que los seres humanos cojamos el toro por los cuernos. Llevamos miles y miles de años hablando de la divinidad, hablando de Dios, hablando de lo divino, y digamos realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué soy yo con relación a Dios? ¿Qué relación Dios mantiene conmigo? Y sobre todo y muy fundamentalmente, que es lo que desde mi interior ha fluido con más fuerza, ¿qué efecto tiene esto en mi vida práctica? Porque en mi introspección, que en gran medida yo creo que es la de todos, en cuanto que después he tenido ocasión de comprobar que están surgiendo también otros libros, otras personas que desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos, pero vinimos a decir lo mismo, porque esto no es un proceso evolutivo de alguien, sino que es el proceso evolutivo de la humanidad, que es una, y por tanto eso está aflorando y se está vertiendo a través de muchísima gente, que lo que hacemos es simplemente ser expresión de una evolución que es colectiva. Entonces lo que estamos sintiendo es que ha llegado el momento de colocar a Dios en su sitio. Y repito, eso tiene enormes efectos prácticos en nuestra vida cotidiana. Sí. Vamos, tú lo manifiestas muy bien en tu libro, cuando tú dices que incluso la percepción de la creencia en ese Dios externo te lleva incluso a enfermedades e infelicidades, felicidades e infelicidades. Es que la humanidad, yo creo que todos somos conscientes, y todo tiene su porqué y su para qué, ¿eh? Por tanto no se trata ni de rasgarnos las vestiduras, ni de decir que torpes somos, no, todo tiene su proceso evolutivo, y todo lo que acontece en ese proceso evolutivo tiene su porqué y su para qué en clave de ese desarrollo y de ese proceso conciencial. Por tanto no se trata de ofuscarse ni de frustrarse, pero la humanidad ha venido estando instalada, hoy ya empieza a salir de ello, hay una transición, pero está instalada en una conciencia egocéntrica. Una conciencia egocéntrica que lleva a ver todo a través de los sentidos corpóreo-mentales, de los pensamientos, de las emociones, del ego y la personalidad a ello asociado, y que no es capaz de percibir otra serie de cosas que es lo que los seres humanos somos realmente. No es que no seamos reales físicamente, pero nuestro elemento físico, emocional y mental tiene fecha de caducidad. 20 años, 50 años, 100 años, 120 años. ¿Qué es eso en la inmensidad del universo, en la eternidad del universo? Pues bien, nosotros somos algo más, todos somos algo más. Ese algo más está directamente relacionado con la divinidad, pero nuestra conciencia egocéntrica hace que no nos hayamos percatado. O por lo menos como colectivo, siempre ha habido personas que se han percatado, pero como colectivo hemos estado aferrados a una conciencia egocéntrica. La conciencia egocéntrica ha llevado a la humanidad a dividirse, y esto es francamente curioso, entre creyentes y no creyentes. Normalmente cuando se habla sobre ese tipo de cosas, no sé, con la familia, con los amigos, tomando un té, lo que sea, la gente cuando se habla de pues yo no soy creyente, pues yo sí soy creyente. Bien, yo en el libro, al principio, tú lo has leído en la primera entrevista, que además comienza de una forma un tanto expresiva, porque me preguntan si soy creyente y digo que no, y me preguntan si Dios existe y digo que no, después evidentemente todo se aclara. Es el primer tema que abordo. Cuando se analiza desde el corazón, se puede comprobar que entre el creyente y el no creyente no hay diferencia. No hay diferencia. Dirá, bueno, por favor, ¿cómo no va a haber diferencia? El creyente cree en la existencia de Dios, de ese algo, de ese alguien, y el no creyente no cree en la existencia de Dios. El creyente, como cree, practica un credo, una religión, una fe, y el no creyente, como no cree, no es adicto ni pertenece a ningún tipo de culto.
Por tanto, está muy clara la diferencia entre creyente y no creyente. Esa diferencia es superficial. En cuanto que se baja un poquito, es fácil creo de percibir que ambos comparten lo fundamental, que es la visión de un Dios externo. El creyente cree en ese Dios externo, en ese algo o en ese alguien, y el no creyente no cree en la existencia de ese Dios externo. Pero lo fundamental es que ambos tienen la misma visión, comparten absolutamente la misma visión de un Dios externo. En el libro cuento la anécdota, que es muy divertida, del primer cosmonauta, el primer ser humano que salió al espacio, que fue un cosmonauta soviético de nombre Yuri Gagarin, en el año 1963, que cuando estaba allí fuera ya, en el espacio exterior, se le atribuye la frase de decir: no veo a Dios por ningún sitio. Sí, no, fue famoso aquello. Fue muy famosa, se habló mucho. La verdad es que parece que se lo atribuyó Khrushchev, pero no era tan verdad. Pero en fin, no vamos a entrar en eso ahora. Pero es una anécdota que explicita muy bien la percepción de ese Dios exterior. Pues bien, creyentes y no creyentes merecen, faltaría más, todo mi respeto. Pero, mereciendo todo mi respeto y comprendiendo que están cada uno en su proceso evolutivo, y todos son perfectos, no hay ni mejores ni peores, ni yo me considero superior a nadie ni inferior, comprendiendo eso total y absolutamente, lo que me indica mi corazón es que están viviendo una falacia, que están sintiendo y viviendo algo que no es real. ¿Por qué? Pues porque no es real la desunión, la separación entre Dios y nosotros. Porque Dios es tú, porque Dios soy yo, porque Dios es cada una de las personas que están aquí, porque Dios es todo y porque Dios es todo. Y por tanto no hay desunión posible entre la divinidad y nosotros, entre Dios y nosotros. Emilio, yo me he puesto, porque leyendo el libro te da vuelta a la cabeza, y digo yo, ¿tendrá algo que ver? Porque en la Biblia, en el Génesis, hay una simbología muy importante, pero muy importante, que apenas si le echamos cuenta a eso, ¿no? Que es el tema del árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y cuando Dios, que dice que era Dios, hizo al hombre a imagen y semejanza de ellos, pero Dios le dijo: habéis comido del árbol, o sea, habéis querido saber qué es el bien y el mal, pues ahí tenéis el bien y el mal. Pero dice después, más adelante, pero cuando hayáis comprendido todo eso, volveréis, como diciendo, cuando en ese camino, como si el hijo pródigo, ¿no? Vengo a la casa del Padre y me encuentro al final que el árbol ese del bien y del mal me lleva a una cosa que no tiene sentido. Tengo que volver a tocar y percibir el árbol de la vida. Claro. Donde no existe la muerte, que lo dice el Génesis perfectamente, ¿no? Es una cosa que no sé de parte de ahí, porque yo he escuchado hablar toda mi vida del pecado original, pero nunca he sabido qué es el pecado original, a no ser que podamos entender que el pecado original puede ser esa imperfección procedente del árbol del bien y del mal. Sí, yo creo, Ángel, que está hablando en la Diana, cuando con la famosa salida del paraíso, dicho metafóricamente, que de una forma o de otra aparece en muchas creencias, en muchos sistemas de creencias, en muchas religiones. Lo que se nos está haciendo ver es que es el momento, por así decir, donde el ser humano se separa de Dios, del Dios que somos. Exactamente. Hay una separación. Se empieza a percibir a Dios como algo distinto de yo. En cuanto que se produce ese hecho, es decir, en cuanto que tú te separas de Dios y empiezas a percibir a Dios como algo exterior, fíjate que como si fueran fichas de dominó, estas que tú tiras una y van cayendo, fíjate, porque es muy simple. Yo intelectualmente, porque busco conocimiento, porque busco vivir experiencias, porque busco realizarme desde una conciencia individual, lo cual es perfecto evolutivamente, ¿no? Cuando eso es lo que yo pretendo, en ese momento me separo de Dios y empiezo a contemplar a Dios como algo exterior. Esa es la primera ficha de dominó, la separación de Dios, el Dios exterior. Esa ficha cae. ¿Qué es lo que pasa? Que como percibo a Dios como algo exterior y ajeno a mí, no soy capaz de darme cuenta de que Dios es yo. Es decir, no percibo mi verdadero ser y mi naturaleza divina. Siguiente ficha de dominó: como no percibo mi verdadero ser y mi naturaleza divina, no soy capaz de darme cuenta de quién realmente soy. No soy capaz de darme cuenta, Ángel, de que yo soy la paz. No soy capaz de darme cuenta de que yo soy amor. No soy capaz de darme cuenta de que yo soy la felicidad y que tengo dentro la felicidad como estado natural.
No soy capaz de darme cuenta que soy pureza. ¿Y la salud? No soy capaz de darme cuenta de que soy sano, de que no tan sano como que soy eterno. No, es decir, todos los atributos de mi divinidad no los percibo, como consecuencia de que no me identifico con quién soy. Y finalmente, la siguiente ficha de dominó que cae es que como no me identifico con lo que soy, me identifico con lo que no soy. Es decir, me identifico con aquello que está más a la vista, con lo físico, con lo material, con lo corpóreo mental. Y a partir de ahí surge de mí una naturaleza, vamos a llamarle egocéntrica, que lo que hace, Ángel, es buscar el bienestar en el exterior. En lugar de percibir que yo tengo la felicidad dentro, yo, tú, todos, porque forma parte de nuestro verdadero ser, en lugar de percibirlo, nos lanzamos fuera, buscando el bienestar. Con lo que el Dios exterior, esa visión, tiene como derivación lógica, fichas de dominó, la búsqueda del bienestar en el exterior. Y ahí viene el célebre árbol de la vida. Como te has separado de Dios, salida del paraíso, la metáfora del árbol de la vida lo que nos dice es, te vas a meter en un camino que es el tuyo, evolutivamente, que tiene su porqué y su para qué, ya retornarás. Pero te metes en un camino en el que buscando el bienestar, árbol del bien y del mal, vas a practicar lo que en el libro, por denominarlo de alguna forma, yo denomino la experiencia dual. La experiencia dual. ¿En qué consiste la experiencia dual? Que todo lo que llega a mi vida, todo, a la vida de cualquiera de nosotros, todo lo clasifico, lo etiqueto desde mi perspectiva de búsqueda del bienestar, desde la perspectiva de mi satisfacción. Aquello que llega y es agradable para lo que yo busco, para mi satisfacción, para mi bienestar, lo califico de bueno, lo califico de positivo. Aquello que llega a mi vida y sin embargo no contribuye a mi bienestar, a mi satisfacción, lo califico de negativo, lo califico de malo. Con eso realmente, Ángel, ¿qué hacemos los seres humanos? No nos damos cuenta, estamos empezando a adquirir conciencias a eso, pero con eso nos vemos en una vida atrapados en miedos, porque estamos siempre temiendo que nos lleguen experiencias que por otra parte en el día a día, en el transcurrir de los días, de la semana y de los años son inevitables, de esas que llamamos malas, de esas que llamamos negativas. Entonces vivimos con miedo, pero es que además para colmo vivimos enfrentados a la vida, vivimos con temor a la vida, no aceptamos la vida tal como es. Y uno de los temas en los que el libro se detiene más es en qué significa realmente una experiencia. El poner en evidencia que cuando a mi vida, a la tuya, llega una experiencia, realmente la experiencia no tiene color. No es ni blanca ni negra, no es ni positiva ni negativa, es una experiencia de vida. Sí, claro. Y todas, Ángel, todas, sin excepción, tienen su porqué y su para qué en clave de mi desarrollo conciencial y evolutivo. Todas, sin excepción. Incluso, tú antes lo apuntabas muy bien, incluso la enfermedad. Si el ser humano llegara a comprender que cuando un hecho como la enfermedad llega a tu vida, tienes que abrazarlo, tienes que darle las gracias a todo lo que llega, incluso una enfermedad, y comprender lo que hay detrás de la enfermedad, que no es lo que hay en superficie, es lo que está por dentro. Darte cuenta que la enfermedad no llega por algo físico, tiene un síntoma físico, pero la enfermedad llega por un proceso que es interior, que tiene que ver con cosas que están en tu interior. Y la enfermedad llega no para amargarte la vida, la enfermedad llega todo lo contrario, llega para limpiarte, llega para sanarte. La enfermedad es sanadora. Cosas como estas en las que el libro se detiene empiezan a percibirse cuando somos capaces desde el corazón, esto no es un tema mental, no es intelectual, somos capaces desde el corazón de empezar a entender que todo lo que a mi vida llega, todo tiene su porqué y su para qué en clave de mi desarrollo conciencial, de mi desarrollo espiritual. A partir de ahí se empieza a percibir que ese camino de la experiencia dual, de esto me gusta, esto no me gusta, es simplemente una locura que no conduce a ninguna parte. Y empezamos a percibir lo que metafóricamente podemos llamar el retorno al hogar. Es decir, el darle la vuelta a la tortilla y empezar a sentir, empezar a ver que no hay separación entre Dios y yo. Y que todo lo que mi corazón anhela, ya lo tengo. Todo lo que mi corazón anhela, ya lo tengo. Bueno, el libro está expresado de una manera extraordinaria, ¿eh? Pero ahora vamos a detenernos un momento en el programa, ¿eh? Y volvemos enseguida. Estamos aquí ya mismo. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Hola, Emilio. Muy buenas, de nuevo. Vaya primera andanada, ¿eh? Bueno, creo que ha fluido todo con mucha naturalidad. Muy bien.
Pero es que el programa tiene poco tiempo. El programa no tiene todo el tiempo que nosotros quisiéramos. Sí, seguro que es perfecto. Pero deberíamos de profundizar un poquito más, entrar en cuál es la espiritualidad real. Por ejemplo, la espiritualidad que plantaba Jesús. De eso debemos hablar. El tiempo prácticamente que nos queda, vamos, lo que tú estimes conveniente, pero es que es muy interesante ese tema, porque la gente hay que darle una alternativa de las creencias que tenemos y de las cosas que tenemos, que no son negativas en absoluto, que también hay que decirlo, pero que hay que decir, esto es lo que se entiende que es la nueva espiritualidad. Mira, tú acabas de citar a Cristo Jesús. Pablo de Tarso dijo aquello de vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, para poner en evidencia que Cristo no es algo que esté por ahí dando saltos, que está también dentro, que está aquí viviendo en nosotros. Y Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, dijo ni más ni menos que lo siguiente: yo y el Padre somos uno. Si unimos ambas reflexiones, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y Cristo dice yo y el Padre somos uno, significa que yo y el Padre somos uno. Yo y tú y todos somos uno. Estamos unificados, no estamos separados. Esto nos lo han hecho llegar los místicos y místicas de todas las culturas espirituales y de todas las épocas. Da igual que analicemos la cultura espiritual cristiana, la hindú, la budista, la musulmana, todos nos han dicho lo mismo. De una forma espectacularmente bella, quizás la más bella, San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, la amada en amado transformada. Escribió San Juan de la Cruz a su amiga Ana de Peñalosa y Mercado en 1584. El más perfecto grado de perfección, hizo esa redundancia, el más perfecto grado de perfección a que el ser humano, a que en esta vida se puede llegar, es la transformación en Dios. Y después lo expresó de una forma preciosa en verso: amada en el amado transformada. Eso nos lo han dado todos los místicos y místicas. La espiritualidad que ahora estamos sintiendo muchísimos seres humanos es esa espiritualidad. Pero permíteme que afine un poquito más. Es una espiritualidad que algunos llaman nueva, porque es verdad que con relación a los místicos y místicas de todas las épocas hay dos importantísimas diferencias. La primera, que esto ya no es algo aislado. Ya no son cuatro locos, ya no son cuatro gatos. Ya no es Santa Teresa dando salto por ahí con San Juan de la Cruz y Fray Luis de León y Miguel de Molino. Ya no es solamente Arabí, Rumi y Al-Jalal diciendo aquello de que Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Ya no son cuatro locos, esto es algo masivo. Masivo. Es verdad que no salen los periódicos, es verdad que no salen los informativos, pero es masivo el hecho de que millones y millones, me da igual el número, una enorme cantidad de seres humanos estamos sintiendo dentro que esa ficción del Dios exterior en mi vida ha acabado. Que no, que yo no tengo que realizar ahí cultos farragosos, ni tengo que buscar intermediarios, que se acabaron las reglas, los cánones, la doctrina, los dogmas, los pecados, las culpas, que eso se ha acabado, totalmente. Y que mi divinidad, porque la tengo, porque está aquí, quiere expresarse con libertad, Ángel, con mucha libertad. Es una espiritualidad, por tanto, radicalmente libre. Una espiritualidad de hombres y mujeres que sentimos en clave de amor y que queremos vivir en clave de ese amor, dando, compartiendo, desalojando de nuestro interior todo lo que sabemos que nos sobra para quedarnos desnudos en lo que único que somos, en nuestra divinidad. Y a partir de ahí, colectivamente construir una nueva humanidad, que va a surgir precisamente de esta nueva visión y de esta nueva percepción de las cosas. Esa nueva espiritualidad es verdad que pone en solfa por completo lo que hasta ahora ha sido el gran instrumento, ¿no?, de la espiritualidad, que han sido las religiones. Las religiones, Ángel, han jugado su papel, han tenido su porqué y su para qué, y desde el corazón le tenemos que estar muy agradecidos a ese papel que han jugado. Pero ya en nuestro momento evolutivo ha acabado. Las religiones se pusieron fecha de caducidad a sí mismas cuando se institucionalizaron. Al institucionalizarse se hicieron humanas, demasiado humanas, y han podido aportar hasta que han llegado a un punto límite que ya en nuestra evolución, en la tuya y en la mía, queremos algo más. Y ese algo más es fundamentalmente una espiritualidad libre y una espiritualidad dirigida sobre todo a soltar. Es decir, lo que estamos sintiendo en nuestro interior es que nuestra espiritualidad nos lleva a traer cosas, no, que nos sobran todas, que no queremos conocimiento, que no queremos seguir llenando los muebles, nuestra casa de muebles, que lo que queremos es desasirnos, vaciarnos, desalojarnos,
porque de esa forma intuimos, fíjate, intuimos que nos estamos acercando a nuestra auténtica naturaleza divinal, porque desde luego, por ejemplo, uno de los atributos que el ser humano le ha dado a la divinidad es la omnipotencia. En la clave egocéntrica en la que hemos venido evolucionando hemos pensado que la omnipotencia es tener mucho, acumular mucho, poder hacer muchas cosas. Sin embargo, cuando uno va acercándose a su naturaleza divinal, te sonríes porque sentimos lo mismo. Ese tío inmensamente rico es un desgraciado. Claro, porque sentimos exactamente lo mismo. Claro. Cuando nos vamos acercando a nuestra naturaleza divinal, ¿qué es lo que sentimos? Que la omnipotencia no está en tener mucho, claro, sino en no necesitar nada. ¿Qué es lo que le pasa a nuestra divinidad? Que no necesita nada. Es que no necesitamos nada. Es que para vivir, que es para lo que estamos aquí, por cierto, para vivir, para gozar de la vida, para gozar del planeta, al que pertenecemos, por cierto, que no nos pertenece, para gozar de la naturaleza, para gozar de nuestra comunidad humana, para eso solo se necesita vivir. Y lo que es evidente, Ángel, es que en nuestro camino evolutivo, y repito, perdona que sea pesado, ha tenido su porqué y su para qué, hemos confundido vivir con sobrevivir. Y hemos confundido la vivencia con la supervivencia. Hoy cada vez más personas sentimos, hombre, que sobrevivir puede tener un sitio en tu vida, como lo tiene el instinto de conservación. Ahora bien, que aquí no estamos para sobrevivir, aquí estamos para vivir. Y para vivir no necesitamos nada, necesitamos solamente la vida. Y esa nueva espiritualidad es la que está brotando y la que está expandiéndose desde el corazón de muchísima gente en los 5 continentes. Emilio, voy a introducir un elemento que no tiene aparentemente nada que ver con el libro, pero que el nuevo Papa Francisco puede dar mucho la lata porque va en esa dirección, el nuevo Papa Francisco. Eso de San Francisco de Asís, me lo recuerdan, ¿no? Hombre, necesito poco, dijo San Francisco de Asís, como ser humano que se estaba acercando a su dimensión divinal, que se estaba transformando en Dios, en palabras de San Juan de la Cruz. San Francisco de Asís nos dejó aquello de tan bello de necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Es así, la vida es eso. Y ha habido, insisto, personas a lo largo de la historia que no lo han dicho. La diferencia, Ángel, repito, es que ya no somos unos pocos, sino que somos muchos. Ya no son unos cuantos seres humanos aislados, sino que somos muchos. Y quizá apurando un poquito más, además de esa diferencia con los místicos y místicas de todas las épocas, hay una segunda importante. Y es que ya nuestra espiritualidad no necesita vivirse en un credo religioso. Los místicos y místicas, por los motivos que fueran... Era impensable. Claro, era impensable. Los místicos, llámese Rumio, llámese San Juan de la Cruz, sintieron la necesidad de vivir su credo, su visión y su percepción de la divinidad en un credo religioso. Hay que entenderlo, eran momentos concretos, épocas concretas. Hoy ya, sin embargo, esa necesidad no la tenemos. No la tenemos. Sabemos perfectamente que no podemos expresar sin ningún credo. Y para ahondar un poquito más en ese tema, yo creo que cuando hablamos de Jesús estamos hablando de nosotros, y cuando hablamos de los apóstoles también estamos hablando de nosotros. Claro. Es que hay alguien que quiere a la fuerza dar a entender que cuando Jesús habla, que ese es hijo de Dios directamente, no es el hijo de un hombre y una mujer, y que los apóstoles tampoco, eso cuando ellos hablan, no, mire usted, cuando habla Jesús habla al hombre, cuando hablan los apóstoles habla al hombre. Vamos, es que con más claridad, Cristo Jesús no lo pudo expresar con más claridad. Él se presentaba y se definía como hijo de Dios y como hijo del hombre. Es decir, exactamente igual que tú. Tú eres hijo del hombre. Tu dimensión física, emocional y mental es hijo del hombre, es hijo de un hombre y de una mujer. Tú eres hijo del hombre. Yo soy hijo del hombre. Pero ahora bien, tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Que el Papa Francisco hace unos días dijo que Jesús llevaba y traía a Dios. Bueno, es una revolución. Porque es igual que en la misa decir María es la madre de Jesús, no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. Y fíjate, Ángel, qué cosa más bella. La Madre Teresa de Calcuta, en uno de sus últimos vídeos, dejó expresado lo que ella sentía como santidad. Ella dice: la santidad no consiste en otra cosa que en ejercer tus dones y talentos. Eso precisamente que Cristo Jesús dijo que no, tienes que compartirlo, no lo guardes, compártelo. La luz no está para ponerla abajo de la cama, sino para ponerla encima de la mesa. En eso consiste la santidad. Todos tenemos dones y talentos, cada uno los suyos, sin ser ninguno ni más ni menos importante que el otro. Tan importante es el talento de Einstein para contemplar las leyes de la astrofísica como la persona que sabe contar un chiste o que es capaz de hacer una buena tortilla de patatas. No hay distingos en valoración, todos los dones y talentos son preciosos.
Y dice la Madre Teresa de Calcuta, son todos preciosos porque siendo nosotros, Dios cada uno de nosotros, la expresión más acabada de nuestra divinidad, fíjate, la expresión más acabada de nuestra divinidad son los dones y talentos. Y señala a continuación, los dones y talentos tienen una característica, para identificarlo. Bueno, ¿y cuáles son mis dones y talentos? ¿Tendré yo dones y talentos? Los dones y talentos son aquellas cosas que fluyen de nosotros, que realizamos, que ejercemos y que ponemos en práctica naturalmente, espontáneamente, sin esfuerzo. Es un hacer no haciendo, porque no cuesta trabajo. Es aquellas cosas que hacemos con entusiasmo. ¿Y sabe lo que significa entusiasmo? Etimológicamente, que procede del griego. Significa ni más ni menos que Dios en ti, con lo que todas las piezas encajan. Yo soy, Dios es yo, expreso la divinidad que soy, la forma más acabada de expresarla son mis dones y talentos, y esos dones y talentos lo pongo en práctica con entusiasmo, porque entusiasmo significa precisamente Dios en ti. Muy bien, muy bonito. Tenemos que parar un momento, pero volvemos enseguida. Perfecto. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo, estamos hablando de la presentación de su libro que se llama Dios. Emilio, ahora vienen las preguntas de nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, que hacen un trabajo muy interesante, ¿eh? Espléndido. Muy interesante. Bueno, puede ser Bando el que tiene la palabra. Emilio, hola, buenas tardes. Muy buenas. Mira, yo quería hacerte una pregunta doble. Una de ellas es relativa al libro. En todos los libros hay siempre una pestaña trasera que hace un resumen general de lo que es el libro. ¿Eso podrías tú resumirlo brevemente en esa pestaña? Yo sé que es complicado, pero bueno. Y después hay otra, ¿no? Que has esbozado también un poquito, y es que ¿tú crees que las enfermedades, todas las enfermedades que tenemos, en la gran mayoría de los casos, son producidas por estados emocionales de nosotros o del cuerpo inconscientemente? Bien. Con relación a la hipnosis del libro, el libro, quizás sea importante aprovechar tu pregunta para que todas las personas que sigan el programa lo conozcan. No es un libro de ensayo, sino que se ha hecho en forma de entrevista. Concretamente son 6 entrevistas concadenadas que dan lugar a 6 capítulos que me realiza una persona que vive en América Latina, vive cerca del lago Titicaca, que se llama Nahual, que es chamán de una etnia que está allí ubicada. Y por tanto, el libro es un diálogo donde él me va haciendo preguntas para que yo vaya vertiendo lo que he sentido durante esos meses de silencio. Eso da lugar a 6 capítulos, a 6 entrevistas, repito, concadenadas. Las 2 primeras se centran en gran medida en lo que aquí hemos abordado durante el día de hoy. Dejar a un lado, abandonar la idea del Dios exterior, darnos cuenta de que la divinidad está en nosotros. Se utiliza la parábola del hijo pródigo para entender precisamente la identificación con el Padre, lo que es el retorno al hogar. Se analiza la naturaleza de nuestra divinidad, lo que pueden ser los atributos metafísicos de la divinidad, que son los nuestros, y los 2 primeros capítulos van discurriendo por ahí. El tercero, a partir de lo anterior, se centra en el sufrimiento, el porqué del sufrimiento humano, su causa y su origen, que se ve que está muy relacionado con la percepción del Dios exterior y con la búsqueda exterior del bienestar. El cuarto, sobre la innecesidad de hacer, que va dirigido a que como seres divinos que somos, nos liberemos del tener que, del deber de tantas cargas, de tantos miedos, de tantas culpas, y vayamos comprendiendo la innecesidad de que hagamos nada, salvo precisamente ejercer nuestra divinidad a través de la puesta en práctica de nuestros dones, que lo hemos abordado en el programa. Y el 5.º capítulo trata de la evolución frente a la percepción de cambio, la percepción de evolución, y el 6.º de lo que se denomina, o en el texto se denomina, física de la deidad, que es comprobar que no hay diferencia entre espiritualidad y ciencia, y poner en blanco sobre negro para comprobar que la ciencia y la espiritualidad son como la letra y la música de una misma canción. Y eso se ve en el texto porque se utilizan las innovaciones científicas de vanguardia, desde la teoría cuántica a la actualidad, la teoría de cuerdas, la teoría del principio holográfico, la percepción del vacío que se ha alcanzado en los centros de partículas que están en funcionamiento, y se va comprobando como todo lo que la espiritualidad está diciendo y la ciencia está mostrando se adecuan absolutamente.
En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, en cuanto a la enfermedad, la contestación es rotunda. Toda enfermedad, toda, tiene su origen y su causa en el interior. En las emociones, algunas en las emociones y otras en cosas que son más profundas que las emociones. No soy yo, ha habido otras personas que mucho mejor que yo han hablado de las enfermedades del alma, que nos han hecho ver como eso que realmente somos en esa dimensión espiritual, en nuestro propósito de vida, en lo que estamos haciendo en esta vida, como cuando nos vamos saliendo de eso mismo que nuestro verdadero ser quiere, la enfermedad aparece en nuestra vida como para realinearnos con nosotros mismos, como para resituarnos con relación a nosotros mismos, a lo que somos. Y por tanto, soy categórico. Efectivamente, ninguna enfermedad tiene un motivo exterior. Todas la tienen exterior. Emocionales, concienciales, espirituales, son motivos y causas interiores. Tiene la palabra Juan Lega. Hola. Partiendo de lo que es la base del libro y que has expuesto antes, Dios es yo cuando dejo de ser yo, en nuestro deseo y en nuestra ansia por crecer, por ir tras la perfección, por hacer. ¿Cómo dejo de ser yo? Sería la pregunta. Dice, ¿cómo dejo de ser yo cuando es innecesario hacer? Perfecto. La expresión que utilizo iterativamente en el libro se debe a un místico, bueno, está en todos los místicos y místicas, pero fundamentalmente porque me ha parecido especialmente bella. Se utiliza una que es de un místico sufí del siglo IX, que es de nombre Halal. Él, ¿qué es lo que dice? Él dice, Dios es yo, impepinable, y yo soy Dios precisamente cuando ceso de ser yo. Ese cesar de ser yo, dicho en lenguaje metafórico, es el retorno al hogar. Y la gran pregunta, bueno, ese yo del que tengo que cesar de ser, Dios soy yo, y yo soy Dios. Cuando ceso de ser yo, ese yo, ¿qué es? Ese yo es, Juan, el aferramiento, la identificación, el atarnos exclusivamente a un yo material, a un yo emocional, a un yo mental. Ese yo, que podríamos poner entre comillas, Dios soy yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, este yo entrecomillado es el yo que solo ve por los sentidos corpóreos mentales, que no es capaz de percibir otras cosas que están más allá del horizonte. Ese yo, entre comillas, mira hacia el horizonte, pero solamente es capaz de percibir lo que hay entre el horizonte y yo. No es capaz de entender que después del horizonte hay muchas más cosas, que está todo el planeta, que está todo el sistema solar, que está todo el cosmos, que está toda la creación, y a partir de ahí discernir lo que eso significa en mi vida. Y lo más hermoso es que cuando esto se empieza a entender, el cesar de ser yo, entre comillas, ese retorno al hogar, no es una cosa intelectual, no es una cosa teórica, ni siquiera es algo que cueste esfuerzo, por eso la innecesidad de hacer, ni siquiera es algo que cueste esfuerzo cuando se ha entendido, porque en el cesar de ser yo, lo que vamos es empezando a vivir el día a día conforme a nuestra naturaleza divinal. Ejemplo, la divinidad es simplicidad, es transparencia, es pureza. Por eso, cuando empezamos a cesar de ser yo, que en eso estás tú, en eso estoy yo, lo que empezamos a sentir interiormente y a poner en práctica es la necesidad de una vida sencilla. Y dirá, bueno, sí, pero una vida sencilla es un estilo de vida. Bueno, es un estilo de vida, pero si escarbamos dentro, las personas tantas que hoy están sintiendo, que estamos sintiendo la necesidad de una vida sencilla, lo que estamos haciendo es conectar con nuestra divinidad. Y como nos percatamos que nuestra divinidad es simplicidad, es pureza, queremos ponerlo en práctica en nuestra vida a través de la sencillez. Nos damos cuenta igualmente en ese camino de cesar de ser yo, de identificación con lo que realmente somos, con nuestro ser divinal y verdadero, nos damos cuenta, por ejemplo, de que somos paz, de que somos quietud. Y como nos damos cuenta de eso, muchísimos seres humanos en nuestro día a día, además de vivir, además de compartir, buscamos espacios de silencio. Esos espacios de silencio son el reflejo de ese cesar de ser yo, de ese retorno al hogar. Y así podríamos poner muchos otros ejemplos. Muchas personas ya hemos entendido que no existen los errores, que no existen las culpas, que los miedos son ficciones mentales. Y eso surge de nuestro interior con claridad cuando conectamos con nuestra divinidad. La divinidad es libertad.
¿La divinidad va a tener miedo? ¿La divinidad se va a encarcelar a sí misma, como hacemos, como hemos hecho bajo la conciencia egocéntrica, en la cárcel de máxima seguridad de nuestros miedos, de nuestra necesidad de protección, de nuestra necesidad de cuidado? Que bien lo dijo San Juan de la Cruz al final de su poema de la noche oscura: dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Es decir, lo estupendo y maravilloso es que ese retorno al hogar, ese cesar de ser yo, no es algo teórico, es algo práctico y emana de nuestro interior espontáneamente, con naturalidad. Tenemos muy poco tiempo, Jesús. Sí, pues yo tenía muchas preguntas, pero lo voy a resumir porque son tantas dudas. Emilio, tú ya has hablado aquí, pero a mí me gustaría que hicieras hincapié relacionado con el libro. Tú hablaste de la segunda venida de Jesús. ¿Estamos preparados ya para que Jesús vuelva? Eso es un tema de otro programa. Bueno, pero puedes contestarlo. Hago referencia a él. Nos faltan 2 minutos de programa. Perfecto. A mí la palabra preparado, Jesús, no me gusta ese término, porque da la sensación de que tenemos que ir al colegio, que hacer deberes. No. La única, entre comillas, preparación que necesitamos para que se produzca esa segunda venida es ser consciente que la venida, la palabra concreta que utiliza la religión católica, es parusía, y la parusía significa presencia. En el momento en el que los seres humanos seamos capaces de que el Dios que somos se haga presente, esa es la segunda venida. En el momento en el que consigamos que el Cristo interior que todos tenemos, ese Cristo que es yo, aunque yo no me dé cuenta, se ponga en práctica, esa será la segunda venida, esa será la nueva humanidad. Y por tanto, sí, no creo que haya falta prepararse, simplemente ser lo que somos, Bueno, Emilio, tenemos que concluir, darle las gracias a todas las personas que están aquí en el plató, que están en nuestro programa, también a los que no se ven en la televisión y que están donde pueden, darle las gracias por su estancia aquí. Y Emilio, a ti pues, te deseamos lo mejor del mundo y te agradecemos muchísimo que hayas estado en nuestro programa. Yo te agradezco mucho que me hayas dado, como siempre, hospitalidad, y ha sido maravilloso sentir y compartir con vosotros y con vosotras. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Bueno, y a nuestros oyentes, nuestros televidentes, hay que decirle que, que estos programas son posibles porque ponemos en práctica cosas que son cosas pudiéramos decir, de la nueva versión que viene al mundo, de la nueva versión que viene al mundo. Es que el Israel me está diciendo que mire la cámara. Ya, me hemos dado cuenta. Bueno, pues voy a mirar la cámara, no te preocupes. Y entonces, pues a nuestros oyentes y nuestros televidentes decirles que todo esto es posible, porque estos programas que nos cuestan mucho trabajo hacerlo, aunque parezca que no, después lo ofrecemos gratis a todo el mundo que quiera recogerlo, sea español o no sea español, para que se difundan por ahí. Estamos teniendo mucho éxito con eso. Y que son posibles también porque están aquí estas 2 figuras extraordinarias, que son Israel Jiménez y que son Juan Prieto, que son los que hacen posible que este programa funcione. Y son ellos los que de alguna manera pues llevan y traen todo lo que aquí decimos y todo lo que aquí hacemos. Gracias a todos y hasta la semana que viene, si Dios.